Saludos nuevamente. Continuando con el estudio de las coordenadas polares, pues en este momento vamos a convertir coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Tenemos aquí un primer ejemplo: encontrar las coordenadas rectangulares de ese punto dado en coordenadas polares. Entonces, para eso, si se conocen las coordenadas polares y queremos las coordenadas rectangulares, entonces vamos a recordar para determinar la componente X e Y. Aquí tenemos el punto R, teta. Ahí están, o sea, dado en coordenadas polares. Nosotros queremos el punto P, X, Y. Ese es el punto que queremos. O sea, pasar este punto de coordenadas polares, pasarla a coordenadas rectangulares. Entonces, para eso, recordemos la función seno de un ángulo. Por ejemplo, aquí podemos definir, recuerden que tenemos ahí un triángulo rectángulo con ese punto dado en coordenadas polares. Observen el origen o polo y el eje polar. Observen el ángulo donde va en orientación hacia dónde, hacia el radio vector, la distancia, hacia la distancia o radio vector. Entonces, si recordamos la función seno de un ángulo, el seno de un ángulo se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, de esa función nosotros podemos despejar la variable o componente Y, la componente vertical. Entonces, Y será igual a R por el seno del ángulo. Ya con esa ecuación encontramos la componente vertical. Entonces, para la componente horizontal, para X, vamos a asociarla con el coseno del ángulo que tenemos ahí en rotación. Y vamos a decir que coseno teta es igual a cateto adyacente, que es X, sobre la distancia, que es la hipotenusa R. En ese sentido, despejando a X, tenemos que X es igual a R por el coseno del ángulo, coseno de teta. Entonces, ya con esa formulita, con esas dos fórmulas, encontramos la componente X, Y o coordenadas rectangulares. Ahora bien, si en caso de que nos pidan encontrar las coordenadas polares y que nos den las coordenadas rectangulares, entonces en ese sentido vamos a recordar el teorema de Pitágoras. Que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. X cuadrado más Y cuadrado, de donde la hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes, o sea, de X cuadrado más Y al cuadrado. Ahí determinamos la distancia o radio vector si queremos pasar a coordenadas polares. El ángulo, para el ángulo, vamos a recordar que la tangente de un ángulo, una identidad trigonométrica, la tangente de un ángulo será igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Pero recordemos que el seno está representado por la vertical y el coseno por la horizontal. Entonces,
la tangente del ángulo será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. De donde el ángulo que queremos para determinar las coordenadas polares, el ángulo será igual a la tangente inversa ¿de quién? De Y sobre X. Con esas ecuaciones nosotros determinamos las componentes o coordenadas polares si se conocen las coordenadas rectangulares. Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí, nos piden determinar las coordenadas rectangulares. Nos dan las coordenadas polares. En estas coordenadas polares tenemos como datos, tenemos el radio vector o la distancia que es 4 y tenemos el ángulo que es igual a 7pi sobre 6. En ese caso, si lo queremos convertir a grado sexagesimales, ahí está en radianes, para más rapidez, si lo queremos convertir a sexagesimales, pues además de que tenemos unas grabaciones donde le explicamos esas conversiones, pero yo lo voy a hacer de una forma más directa. Recuerden que el pi lo vamos a representar por 180, un valor de 180. Entonces vamos a multiplicar 7 por 180 y eso nos da un valor de 1260 y lo vamos a dividir entre 6 para que trabajemos más rápido. Entre 6, ahí tenemos un ángulo de 210 grados. Ese es el ángulo al cual nos referimos, 210 grados. Eso es para agilizar el proceso. Entonces, en este sentido, si queremos la componente X, Y, porque queremos las componentes rectangulares, coordenadas rectangulares, en este sentido, nosotros queremos el punto X, Y. Pues, si queremos X, ya con las ecuaciones que hemos determinado, tenemos que X es igual a el radio por coseno del ángulo. En este sentido, X será igual a 4, que es la distancia o radio vector, por el coseno de 210 grados. En este sentido, si multiplicamos 4 por el coseno de 210, tenemos un valor de menos 3.46. Menos 3.46. Menos 3.46. Esa es la coordenada horizontal. Menos 3.46. Vamos a determinar la componente vertical. En este sentido, Y será igual a R cos por el seno del ángulo. En este sentido, Y será igual a 4 por el seno de 210 grados. En ese sentido, vamos a la calculadora y multipliquemos 4 por el seno de 210 grados y observamos un valor de menos 2. Ese es el valor de Y, menos 2. Entonces, ahí tenemos la componente, el punto P, X, Y. P, X, Y tiene como coordenada menos 3.46
menos 3.46, menos 2. O sea, tenemos ahí para X menos 3.46 y Y igual a menos 2. Esas son las coordenadas del punto X, Y, o sea, coordenadas rectangulares y coordenadas polares. Obedecen a el mismo punto. Entonces, en ese sentido, esa proyección viene hacia abajo, se proyecta hacia acá, pasando por el mismo origen. Pasando por ese origen, se proyecta hacia dónde? Menos 3.46, menos 2. O sea, siguiendo esa dirección. Pues nada, hasta ahí tenemos una conversión de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. En el próximo video le explicaremos cómo convertir de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. En ese sentido vamos a usar la fórmula de este lado para convertir de rectangulares a polares. Pues gracias, nos vemos en el siguiente encuentro con otras explicaciones. No olviden compartir estas explicaciones, comentar y cualquier inconveniente dejárnoslo saber en los comentarios para poder darle asistencia de inmediato. Nos vemos en la siguiente presentación.